Buen día a todos y a todas las personas que van a formar parte de este curso de metodología de la investigación. Yo soy la maestra Katia Alejandra Castillo Castillo y en este módulo me toca compartir un poco de mis conocimientos respecto a uno de los temas más importantes cuando hablamos de investigación. La investigación es un proceso muy amplio, metodológico, sistemático, en donde es necesario seguir ciertos procesos sin saltarse uno y que todo cumpla con un elemento importante que es la coherencia, que tenga coherencia y continuidad. Entonces, uno de los temas principales es saber y conocer, en el caso del investigador o de la investigadora o de los investigadores o el grupo de investigación, sobre la hipótesis. En este caso, vamos a comenzar con las bases conceptuales sobre qué es una hipótesis. Bien, en cuanto a las definiciones, hay muchas. Tenemos la primera, que nos indica que una hipótesis es una premisa que se va a plantear en forma de pregunta. Digamos que este contexto o esta definición lleva de la mano dos términos importantes, que es la hipótesis y la pregunta de investigación, y cómo desde este punto se van interrelacionando entre ellos para poder cumplir el objetivo, que es conocer algo o en este caso también verificar el proceso del fenómeno de investigación. Bajo esta premisa se quiere comprobar, se quiere predecir alguna afirmación o negación. En este caso es como si nosotros quisiéramos comprobar que la mayoría de las personas que tienen diabetes fueron diagnosticados cada uno de ellos 5 años después, 3 años después, y es casi imposible predecir en qué momento comenzaron a tomar síntomas, porque esta enfermedad, tanto en hombres como en mujeres, se puede presentar de una manera muy distinta. Sin embargo, conocemos y partimos de los 3 signos característicos de esta enfermedad. Entonces, con base en esos supuestos, vamos realizando una búsqueda exhaustiva, en este caso de la investigación y del fenómeno a estudiar, que tiene mucho que ver con la revisión de la literatura y obviamente la construcción del estado de arte, que es elemental, ¿ok? Otro de los puntos que abordamos en las definiciones es que nos indica que son supuestos que son razonados. Entonces, una hipótesis no surge exactamente de algo que a mí se me ocurra nada más por el hecho de decir que yo creo y yo considero, no. Una hipótesis surge de esa revisión de la que hemos estado comentando, bibliográfica sobre el tema, que es de lo que ya hay, de lo que se ha evidenciado. Por eso son supuestos razonados. Entonces, es importante la evidencia científica, es importante revisar y conocer el estado de arte de un problema para que nosotros podamos determinar qué queremos estudiar específicamente de ese tema. Y no tanto el qué queremos estudiar, sino cuáles son esas áreas que son tan importantes conocer. En este caso, a lo mejor de la diabetes se ha estudiado mucho calidad de vida, pero no se han abordado otras situaciones, ¿no? En el caso de enfermería, a quién corresponde la responsabilidad de hacer el screening para la sensibilidad de los pies de los pacientes, etc. Entonces, todo eso a través de esa construcción de la revisión de investigaciones, nosotros podemos determinar hasta cierto punto una premisa y poder obtener que con base en lo que hemos analizado, con base en lo que se nos ha brindado, ¿verdad?, en la parte de la revisión, yo puedo predecir o intuir algo. Entonces ya no solamente es lo que yo intuya de corazonada, quiero que les quede claro esta parte. No estamos trabajando con corazonada, no estamos trabajando con vivencias, porque la investigación cuantitativa tiene un rigor metodológico más alto.
Entonces tenemos que controlar muchos los errores, muchos los sesgos, y en este caso también tenemos que determinar que obviamente que la parte de la hipótesis sea realizada de la mejor manera posible. Entonces, todos estos supuestos implican una serie de conceptos, ¿ok? Indica una serie de juicios, raciocinios, que son tomados de una realidad estudiada. No partimos de una experiencia como tal, sino de algo que es real, algo que no nos está contribuyendo de otra manera, ¿ok? Algo importante también que tenemos que considerar, que una hipótesis puede ser considerada una afirmación objetiva sobre una relación entre ciertas variables o propiedad de algún fenómeno. Cuando hablamos de hipótesis, estamos señalando que vamos a trabajar con variables. Por eso la persona que trabaje esta parte de la investigación tiene que conocer perfectamente qué es una variable, ¿ok? Y si no podemos determinar qué es una variable, cuáles son las características de una variable, qué tenemos que tomar en cuenta de cada variable, pues va a ser muy delimitado el área que nos pueda proporcionar, en este caso, la parte metodológica, ¿no? El rigor, porque no podemos determinar hasta cierto punto qué cualidades va a tener y de qué manera las puedo estudiar. Entonces hay variables cualitativas, cuantitativas, pero también se clasifican en independientes, dependientes, intervinientes, etc. Entonces no tiene una forma absoluta, sino que tiene muchas formas absolutas, y esto puede jugar en contra o no en contra, ¿ok? Y todo esto nos va a permitir tres cosas claves, ¿ok? En este caso nos va a permitir ordenar. En investigación es muy importante ordenar nuestro pensamiento, ordenar lo que nosotros queremos lograr con nuestra investigación, ordenar el fin de la investigación y ordenar lo que nosotros queremos obtener o lo que ya hemos obtenido de nuestra investigación. Por eso los objetivos es una parte esencial también que nos permite llevar la parte del ordenamiento y también sistematizar el proceso. Otra de las cosas que tenemos que considerar, que al ser sistémico tiene una serie de pasos, como la que les comentaba en la parte introductoria. No es lo mismo caminar, o sea, estamos gateando, no podemos pasar de gatear a correr. Entonces lo mismo sucede con la investigación. Lo ideal sería tener una base sólida, que hablamos de la parte introductoria, el planteamiento del problema, la justificación, el estado del arte o el marco teórico, la revisión conceptual, etcétera, o de teorías dependiendo del tema de investigación, hasta los objetivos, ¿ok? Sin embargo, hay una parte importante que se llama la metodología, y muchas veces es aquí donde tenemos muchos errores, porque podemos ser muy buenos para la parte de redactar. Sin embargo, no podemos ser tan buenos siendo o aplicando ciertos métodos. Entonces, a veces cuesta elegir la muestra, a veces cuesta incluso identificar si estoy haciendo un estudio correlacional, cuáles son mis variables, ok, y cuál va a ser la dependiente y cuál va a ser la independiente. Entonces, esto nosotros no lo sabemos nada más por pura inercia, sino que tiene sentido, ok. El sentido más grande de todo esto es que la parte esencial o primordial consiste verdaderamente en buscar la forma de crear bases sólidas, ¿ok? Es decir, que si yo hago esto, esto me permita a mí conducir hacia el objetivo y hacia el logro de los resultados. Y desde luego, estructurar el conocimiento. La evidencia científica nos da los aportes, lo que necesitamos nosotros para considerar de muchas maneras lo que nosotros podamos realizar. No es fácil hacer investigación, no es fácil desde luego. Sin embargo, la hipótesis va de la mano con todo esto que yo les acabo de señalar.
Quiero que nos quede claro a todos esto de la hipótesis y la investigación nos permite desarrollar el pensamiento crítico, el pensamiento lógico. Por eso tal vez a muchos no les guste o a muchos sí. Las personas que nos dedicamos a esto pues tenemos un fin en específico que pues consiste verdaderamente en ordenar las cosas, estructurarlas, sistematizarlas, porque con base en eso se obtienen mejores resultados. Entonces, todo esto lo tenemos que hacer con un control muy establecido, ¿ok? Ahora, las hipótesis tienen funciones y tienen ciertas características que nos permiten estructurar toda esta parte tan importante, ¿ok? Entonces, dentro de las funciones es porque presenta una explicación inicial. Esa es una de las funciones de la hipótesis, ¿ok? Nos permite dar un preámbulo de lo que el investigador o a lo que el investigador quiere llegar, qué es lo que quiere, qué es lo que plantea. Al final es el resumen de todo lo que ya se revisó, de todo lo que ya se conoce y todo este tipo de cosas. Y con base en eso hacemos como un bosquejo de lo que esperamos comprobar, ¿ok? La hipótesis promueve la investigación, desde luego. Sin las hipótesis nosotros no estuviéramos a lo mejor con todo lo que hoy hemos obtenido, ¿no? Y que la ciencia nos los ha regalado de una u otra manera. Entonces es algo realmente muy bonito en cómo a través de ciertos supuestos que están científicamente comprobados en el sentido de que tienen esa base teórica, nos permiten a nosotros hablar de una manera contundente, ¿ok? No es lo mismo que yo les diga, yo creo que fulanita hizo eso, a que yo les diga, fulanita realizó esto, ¿ok? Cambian las cosas, porque si yo digo realizó esto, es porque o lo vi o tengo la forma de comprobarlo. Pero si yo digo creo, quedará como lo que nosotros conocemos como los famosos chismes, ¿no? O el hecho de que te difamen o cosas así, ¿no? Y es algo que la investigación también nos permite realizar a través de la hipótesis. Otra de las funciones es que la hipótesis determina las técnicas y esto va muy de la mano con la metodología. Es decir, yo puedo tener una hipótesis de investigación de manera general, pero también tengo una hipótesis alternativa, una hipótesis nula, y con base en esta yo puedo determinar si lo que yo quiero encontrar es una relación, ¿okay? Me dirige hacia qué punto tengo que llegar yo y qué diseño de mi investigación tengo que obtener para poder corroborar o comprobar esa hipótesis, ¿ok? Otra de las cosas es que esto va de la mano, o sea, yo no puedo decir que mi hipótesis, que mi estudio es correlacional cuando no tengo hipótesis, o no puedo decir que mi estudio es descriptivo cuando tengo una hipótesis que me dice que voy a evaluar la relación entre dos variables, ¿sí me explico? Entonces, hay otras cosas importantes que es, por ejemplo, comprobar, ¿sí me explico? Yo puedo determinar hasta cierto punto que existe una relación, porque al final ya busqué y con base en evidencia científica sí existe, ¿ok? Pero el cómo se relacionan es otra parte. Y el hecho de que yo busque causas también es otra forma de hipótesis que va relacionado con otro tema de investigación y otro diseño, ¿sí me explico? Entonces, son muchas cosas las que nosotros tenemos que considerar al momento de trabajar con hipótesis. Bueno, también es que refuerza la toma de decisiones. No es lo mismo un estudio que sea descriptivo, que sea observacional, que hasta cierto punto no me va a dejar
comprobar, aceptar o rechazar una hipótesis, a que yo tenga un diseño de investigación que me permita correlacionar o que me permita buscar causalidades, que sea analítico o en el caso de que sea experimental, ¿ok? Cambia completamente la distribución de las cosas, porque solamente así nosotros podemos llegar en determinado momento a el logro de los objetivos o de lo que se quiere plantear. Y con base en ciertas situaciones, pues yo ya puedo ir realizando inferencias que me permitan tomar una decisión. Si mi hipótesis me está arrojando que es mejor utilizar esta técnica que la otra, pues tengo que utilizar esa técnica. ¿Por qué? Porque para eso hice esa investigación, o sea, ese es el fin. Si yo quiero demostrar que las mujeres se enferman más de enfermedades no transmisibles que los hombres y mi hipótesis me dice sí, así es, pues entonces yo tengo que trabajar para ver el por qué se están enfermando más, que sería otro estudio, y también el cómo voy a intervenirlas. En cuanto a las características, en hipótesis vienen las variables de estudio. Es decir, en ellas tienen que venir si tienes una variable, si tienes 2 variables, si tienes 3 variables, si tienes 4 variables. O sea, dependiendo de ello, ustedes tienen que establecer esas variables de estudio. Y muchas veces no podemos identificarlas. A lo mejor yo quiero estudiar funcionalidad familiar y dinámica familiar, que no es lo mismo, pero que va en la misma línea. Entonces yo ahí tengo 2 variables, ¿ok? A veces confundimos las variables en población de estudio. Y ojo, la población de estudio puede cambiar. Puede ser a nivel mundial que busquemos una base de datos y trabajemos sobre esa base de datos, por ejemplo, ahorita con lo de la COVID. Y puede ser también ciertas herramientas de trabajar con poblaciones vulnerables, no sé, migrantes, personas indígenas, etcétera. Y trabajar con personas de la zona rural o personas de la zona urbana y hacer estudios comparativos, ¿no? Entonces, eso no es lo mismo, ¿ok? A menos que yo realice un estudio comparativo en cómo se comporta la calidad de vida en familias, vamos a suponer, en familias que viven en la zona rural versus en las familias que viven en la zona urbana. O sea, el fin de mi estudio es comparar. Entonces, aquí ya cobra otro sentido, que sería otra clasificación de las hipótesis. Las hipótesis tienen que ser claras y conceptualmente tienen que ser claras. Para que nosotros lleguemos a una hipótesis, nosotros tenemos que realizar una definición de términos, ¿ok? Y esto no es cualquier cosa. Para que nosotros realicemos este señalamiento tenemos que trabajar la forma conceptual y la forma operacional. Entonces, es decir, a lo que me refiero y cómo la voy a medir. Y si nosotros no podemos medir una variable o no tenemos establecido cómo la vamos a medir, pues obviamente esto nos va a dar deficiencias metodológicas y no vamos a poder cumplir el objetivo. Tienen referentes empíricos, desde luego, o sea, no podemos hacer un supuesto, no podemos hacer una hipótesis si no hemos leído sobre un tema. ¿Okay? Aquí, como les dije en un principio, no se trata de lo que fulanita me dijo o la otra persona me dijo, sino se trata de lo que yo he leído, de lo que he construido y no solamente de un autor, ¿ok? Es la construcción del conocimiento y hablamos de estudios que pueden ser locales, estudios nacionales, estudios internacionales, porque el fenómeno de investigación que nosotros queramos realizar cobra diversas características dependiendo en la población a la que es aplicada. Permite establecer la relación entre las variables de forma clara y lógica. ¿Okay? A veces hasta nos conflictuamos en el cómo tenemos que ordenar esta parte tan importante, ¿no? Y dejamos esa claridad de lado y no pensamos de manera crítica y lógica. Entonces,
podemos construir una investigación y podemos tener a lo mejor ciertas palabras claves, pero no logramos llegar al punto que es lo que me va a permitir corroborar a mí mi estudio. Entonces, a lo mejor en mi estudio a mí solamente me interesa identificar, pero yo en mi hipótesis meta cuestiones de causalidad. Entonces, esto estaría completamente diferente a lo que yo quiero llegar. Entonces, el título, la hipótesis, los objetivos tienen que ir en función de estos mismos. O sea, si mi objetivo no está igual que mi título y mi tesis, mi hipótesis no está igual que mi título o no tiene los elementos de mi título, entonces no voy a dar respuesta al título, que es lo esencial. Y a veces tenemos un título que pues no tiene tampoco sentido y que tenemos que realizar ciertas modificaciones. Entonces siempre tenemos que cuidar esta parte tan importante. La relación debe ser observable y debe ser medible. Cuando nosotros estamos en la parte cuantitativa, la mayoría de los instrumentos que realizamos son validados, deben ser precisos, deben de ser confiables, deben de permitirnos tener los menores errores posibles o cometer los sesgos, no cometer los sesgos que generalmente se maneja en investigación. Otra de las cosas es que al momento de ser medibles se tiene que trazar un plan operacional y cuidar y limitar los sesgos que se lleven de la mano con la medición, etc. Mi hipótesis se debe vincular con la teoría. Muchas veces esto se deja de manera descriptiva y pues no se utiliza ninguna teoría, y la finalidad pues también es rescatar la teoría o la tesis de donde salió esa hipótesis, ¿ok? Igual se relaciona con las técnicas y los métodos para la comprobación. Tenemos que elegir la manera en que nosotros vamos a corroborar tal hecho. Tenemos que elegir o señalar las técnicas que vamos a implementar para poder evaluar ese hecho. Si yo no tengo definida ni mi técnica ni mi método, pues entonces no voy a poder comprobar nada. Y son cosas que tenemos que ir señalando continuamente para poder lograr el cumplimiento del objetivo. Ahora bien, hay muchos tipos de hipótesis. Podemos rescatar 3, que son la hipótesis de investigación, la alternativa y la nula. Sin embargo, tenemos hipótesis de investigación y tenemos hipótesis de estadísticas. Entonces, la hipótesis que es teórica, conceptual, que pudiéramos llamar que es una hipótesis de investigación, es la explicación desde una postura teórica, o sea, algo que se puede justificar o señalar desde este punto. Y un ejemplo es, por ejemplo, en sí, decir la calidad educativa depende de tal circunstancia, y con base en eso se le va dando el seguimiento a esta hipótesis. Otra de las situaciones son las hipótesis de trabajo, en donde es una respuesta tentativa a lo que es el problema, lo que se puede acuñar. A diferencia de aquí, encontramos que la calidad educativa pues es un fenómeno multifactorial. Entonces aquí ya vamos colocando términos como causalidad y todo este tipo de cosas. En alternativa, pues es distinta a la hipótesis de trabajo al momento en que esta es rechazada. Por ejemplo, la calidad educativa no es un fenómeno multifactorial, entonces tiene la capacidad de recurrir a otro sustento en dado caso. Y la nula es la que se plantea para ser rechazada al realizar una prueba de hipótesis. Es decir, con base en esto y las mediciones y la estadística y las pruebas, yo puedo aceptar o rechazar una hipótesis. En cuanto a la estructura, pues bueno, las hipótesis tienen
una base que es el cimiento y esta es la unidad donde van a ser observadas. Igual puede ser una unidad de análisis y todo esto corresponde a la parte de los conocimientos que ya están siendo comprobados en el marco teórico para ser verificados, ¿ok? Igual, con base en su estructura, tiene un cuerpo como tal que incluye las cuestiones empíricas, ¿ok? Es lo que se va a contrastar, es lo que se pretende señalar o lo que se pretende comprobar en función de la teoría. Y con base en esto, pues se puede decir si acepto la hipótesis o no acepto la hipótesis y la niego o la rechazo, ¿ok? Las hipótesis deben de responder a 3 puntos claves, que sería qué y quién, que es como cuando redactamos los objetivos, la respuesta que se pretende encontrar y el alcance que va a tener, que va en función de la clasificación específicamente de las hipótesis. Y bueno, ahorita vamos a comenzar con la clasificación de las hipótesis. Entonces tenemos que la descriptiva es la que se obtiene del valor de ciertas variables de estudio que son observadas, evaluadas en un fenómeno, en un contexto, en un entorno y que pueden incluso relacionar 2 o más variables de estudio, ¿ok? Las correlacionales, en este caso, son las que van a establecer la relación entre 2 o más variables y cómo es esta. Entonces, a diferencia de la otra que pueden ocurrir relaciones, aquí vamos a establecer como tal la relación y dar respuesta a cómo es esa relación, ¿ok? Está la diferencial de grupos, que pues su objetivo es establecer todas las diferencias entre un grupo y otro. Son grupos que tienen la característica de ser comparables y a favor de qué grupo es la diferencia, es decir, desde qué parte se encuentra la parte significativa o las diferencias significativas en donde se hacen diversas pruebas de análisis para poder cumplir con los objetivos. Y bueno, las causales, que pueden ser bivariadas, multivariadas, etcétera, estas tienen características de siempre dar nombre a lo que es una variable independiente y lo que es una variable dependiente. Entonces, estas son pruebas completamente diferentes entre sí, aunque a lo mejor pudiéramos decir que tienen ciertas relaciones específicas, no siempre cumplen esta parte importante. Ok, en este esquema está resumido todo lo que les he dicho. La hipótesis descriptiva, en pocas palabras, es un valor que se pronostica, ¿okay? Algo que se espera, que ya se conoce y que puede apuntar hacia allá. Por ejemplo, yo puedo decir, a mayor años con enfermedad, mayor probabilidad de que la persona con diabetes se complique. O sea, esto es algo que está súper demostradísimo. Ya está comprobado, se han realizado diversas evidencias científicas que nos apuntan a conocer este dato. Pero también tengo las correlacionales, que puede ser la que establece las relaciones entre variables, que pueden ser bivariadas, o sea, una, y multivariadas, ¿okay? Es construir otro modelo específico. Y en el caso de la segunda parte, que es la hipótesis que establece cómo es la relación, es decir, hacia qué punto va la relación, que también se conocen como direccionales, pueden ser igual tanto bivariadas como multivariadas. En la hipótesis de diferencia de grupo, pues está específicamente lo que el nombre indica, pero también se especifica a favor de quién o de qué grupo está la diferencia, ¿no? Que es lo más significativo en el manejo de este tipo de hipótesis. Y las hipótesis causales, que son las bivariadas y las multivariadas. Estas pueden tener una variable dependiente, o varias variables independientes y una dependiente, una variable independiente y varias dependientes,
diversas variables, independientes o independientes, variables intervinientes, que les dije que es otra de las clasificaciones, y también se diseñan, en el caso de que sean muchísimas variables más, hipótesis altamente complejas, ¿no? Pero esto depende mucho del alcance de la investigación. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Vamos a estar realizando estos ejercicios para que ustedes vayan practicando o más o menos haciendo realidad la cuestión teórica a través de la práctica. Entonces, este es un ejemplo de hipótesis descriptiva. Siempre que encontremos HI significa hipótesis de investigación. El aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre los 18 y 25 años será de 20% el próximo año, en un contexto específico como una ciudad o un país. Hoy en día, les voy a contextualizar, tenemos las proyecciones en el caso de la transición epidemiológica, la pirámide epidemiológica, pero una de las proyecciones que más nos hace ruido o nos hace alarma como profesionales de salud son las enfermedades no transmisibles, ¿no? Se estima que para el 2030 se aumentará tan en las prevalencias. Este tipo de hipótesis son descriptivas porque al final del día hacen cierto apunte, ¿ok? Estamos hablando de cuestiones básicas. Un ejemplo de hipótesis correlacionales es que a mayor exposición de los adolescentes a ciertos videos musicales con alto contenido sexual, mayor manifestación de estrategias en las relaciones interpersonales para establecer contacto sexual. Si vemos esta parte es como si yo hiciera un enunciado, pero si vemos la hipótesis correlacional indica ciertas palabras claves, que en este caso es mayor, ¿ok? Y que puede ser a menor y a mayor, o a menor y menor, o etcétera, ¿ok? Entonces, a mayor exposición de los adolescentes a videos musicales, mayor manifestación de estrategias en las relaciones interpersonales para crear ese contacto sexual. Esa es la idea que se quiere rescatar en esta parte a través del estudio que se quiere dar a demostrar. Entonces, esta hipótesis nos indica que cuando una variable va a un aumento, aquí les voy a dibujar como una flechita, la otra también aumenta, ¿ok? Y esto puede ser al revés. Cuando una variable disminuye, en este caso así, la otra también disminuye. O puede ser que una aumente y que otra aumente, ¿ok? Bueno, este es un ejemplo de hipótesis de la diferencia entre grupos. El efecto persuasivo para dejar de fumar no será igual en los adolescentes que vean la versión de comercial televisivo a colores que el efecto en los adolescentes que vean la versión del comercial en blanco y negro. Entonces aquí tenemos un grupo que está viendo una versión de un comercial a color, ¿okay? Y un grupo que está viendo un comercial en blanco y negro. ¿Qué es lo que se pretende buscar aquí? Siempre tenemos que poner estas variables principales. El efecto persuasivo, ¿para qué? Para dejar de fumar. ¿Okay? En este caso mi población de estudio son los adolescentes. Y en este caso lo que yo quiero ver es el efecto que me da mi comercial, ya sea color o en blanco y negro, y si hay diferencias. Si el color blanco y negro influye en el de los colores. A lo mejor puede ser que en el de los colores salga más significativo porque hubo un mayor efecto de persuasión, y en el caso del blanco y negro no, o puede salir viceversa. ¿Okay? La hipótesis con relaciones de causalidad, pues bueno, aquí viene un ejemplo que nos indica: la desintegración del matrimonio provoca baja autoestima en los hijos e hijas. Aquí estamos hablando de una causa, ¿ok? Si vemos, este es diferente porque nos habla de comparaciones, o sea, no hay que buscarle más, solo hay que aprender a leerlas. La que vimos descriptiva nos habla sobre ciertos apuntes o proyecciones.
Y la que vimos de correlaciones nos indica palabras claves como a mayor, a menor o viceversa, ¿ok? En este caso aquí ya nos indica que la desintegración va a provocar una baja autoestima, en este caso en los hijos o hijas, y que además de que existe una relación entre las variables, se propone cuál es la causa de esta relación, ¿ok? Entonces aquí vemos una simbolización de la hipótesis causal. Aquí vemos una variable y otra variable y vemos una flecha que la conecta, y aquí vemos que influyen en esta. Entonces esta variable influye en esta variable, o esta variable causa esta variable. A lo mejor yo puedo decir el EPOC es causado, o bueno, fumar es una de las causas principales para desencadenar EPOC, y así sucesivamente. O el tener pocos estilos de vida saludables o tener estilos de vida no saludables causa la aparición de enfermedades no transmisibles, y así sucesivamente. Estamos hablando de que siempre va a estar esa palabra de provoca, de causa, de genera, que nos va a indicar causalidad. Y bueno, aquí viene un esquema. En el caso de bivariadas, quiere decir que aquí tengo una y una variable, ¿ok? En este caso, el consumo de selenio, y en este caso, el crecimiento de tumores cancerígenos. Entonces, esta es una variable, esta es mi segunda variable, pero aquí hay una relación de causalidad. ¿Por qué es bivariada? Porque solamente se busca una sola relación causal y va directa, ¿ok? Si tuviera yo más variables, pues ya no sería bivariada, sino sería multivariable. En el caso de este ejemplo, aquí nos indica que usualmente la variable independiente se simboliza como X en hipótesis causales, mientras que en las correlacionales pues no significa variable independiente, puesto que no hay supuesto causal. Entonces, cuando hablamos de algo correlacional estamos indicando mayor y menor, o sea, al final del día estamos viendo que hay una relación. Sin embargo, no hay una causa. Entonces, lo de la causa, o ya hablar con cierta seguridad de las causas, pues ya nos indicaría un modelo causal o multicausal. En el caso de las multivariables, aquí vemos independientes y dependientes. ¿Cuáles más son independientes? Cohesión, centralidad y tipo de liderazgo. Y estas son independientes de esta, es decir, esta va a depender de esta, ¿ok? Entonces, por eso la relación está de izquierda, en mi caso, hacia la derecha, y creo que para ustedes también está de la misma manera. Efectividad en el logro de las metas primarias, en este caso es cualquier tema, ¿no? Entonces yo aquí puedo poner que la diabetes no solamente es generada por estilos de vida no saludables, sino por las cuestiones de antecedentes heredofamiliares, y voy colocando todas las causas que yo vaya encontrando de esta enfermedad, y puede ser simbolizada de esta manera: X1, X2, X3 y la Y. Entonces recordemos que nuestra variable dependiente siempre va a ser la Y y las independientes van a ser la X. Y a través de esto nosotros podemos construir ciertos modelos de análisis y propuestas para la investigación sobre cómo se da el fenómeno de algo. En este caso, una variable interviniente sería algo que pueda interferir en cuanto al curso de nuestra investigación con entre nuestras variables, ¿ok? Aquí tenemos una variable que se llama paga, que viene siendo la variable independiente y apunta hacia la variable dependiente, que es la motivación intrínseca, ¿ok? Entonces, la relación va hacia ese lado porque es donde se encuentra el efecto causal. Sin embargo, durante ese efecto hay algo que surge, que son las condiciones de la administración de la paga.
que esta sería, en pocas palabras, nuestra variable interviniente, que se simboliza con este símbolo, ¿ok? Y después tenemos las complejas, que son multivariadas también. Viene paga, integración, comunicación instrumental, comunicación formal, centralización, y vemos que todas estas van a influir en la dependiente, que es la satisfacción laboral, ¿ok? Y la resignación de personal. Entonces acá tenemos muchas variables, ¿ok? Acá tenemos otra variable. Entonces estas afectan a esta variable. En su conjunto, esta variable afecta a esta. Al final del día, estas serían las independientes y esta sería la dependiente, y la oportunidad de capacitación sería nuestra variable interviniente. Ahora, ¿a dónde se puede desencadenar? Por eso es importante que cuando nosotros realicemos una hipótesis, en este caso compleja, que tenga que ver con con la parte más que nada de los modelos teóricos, pues ya podemos ir relacionando los conceptos para poder construirlo. Y aquí se añaden otras variables más, ¿no? Que al final del día esta va a tener efecto en todas estas, y ya se construye como un arbolito en donde se van buscando las relaciones familiares y todo este tipo de cosas. Ahora, un ejemplo de hipótesis nula es esto. En primer lugar, va a tener esta abreviación HO, y este es uno de los ejemplos principales. La satisfacción sobre la calidad del diseño ambiental del interior de la oficina donde se elabora no incrementa la satisfacción general del espacio de trabajo por parte de sus ocupantes ni su desempeño laboral. ¿Okay? Aquí es asumir, con base en lo que nosotros queremos encontrar, el cómo se puede desarrollar esta parte importante para la investigación. Y bueno, otra de las cosas que tenemos que ir considerando es que nos hablan de una manera diferente de la que ya hemos ido analizando. Directamente mencionan la palabra no, es decir, no afecta, ¿ok? Esta es una de las palabras claves en la cual podemos determinar las hipótesis nulas. En cuanto a las hipótesis alternativas, aquí viene un contexto. La hipótesis de investigación indica que el candidato A obtendrá en la elección para la presidencia del consejo escolar entre 50 y 60% de la votación total. Mi hipótesis nula me indica que ese candidato no obtendrá en la elección para la presidencia del consejo escolar entre 50 y 60% de la votación total, porque una de sus funciones es rechazar, ¿ok?, esa hipótesis de investigación. Sin embargo, tengo dos hipótesis alternativas que se abrevian HA, donde me indica que el candidato A obtendrá en la elección para la presidencia del consejo escolar más de 60%, ¿okay?, que sería un valor de referencia. Y otra indica que va a tener menos del 50%. Al final del día, lo que me permiten este tipo de hipótesis es ser comprobadas estadísticamente y verificar si esto se cumple. De cualquier forma, las dos posibilidades me pueden apuntar a cualquiera de las dos. Entonces la palabra clave está a más y a menos del 60% de los valores de referencia que mi hipótesis de investigación cumple. Entonces yo puedo aceptar mis hipótesis alternativas en dado caso de que la principal pues obviamente no se cumpla. Bien, ¿qué criterios tenemos que considerar al momento de formular una hipótesis? En primer lugar, el alcance del estudio. No todas las investigaciones son iguales, no es lo mismo hacer una investigación observacional
que solamente me permita recolectar información en los seres humanos de manera a través de un cuestionario, etcétera, a una investigación que me permita experimentar tanto en seres humanos como en animales. Entonces no siempre nos da un alcance de estudio de alto nivel o de alto impacto, y no siempre nos permiten utilizar o formular hipótesis. Entonces, cuando algo es exploratorio, se convierte en algo muy descriptivo, en algo en donde no se tienen que formular hipótesis. Entonces, Sampieri siempre nos hace esas indicaciones. En el caso de los descriptivos, aquí sí se puede formular hipótesis cuando se pronostica un hecho o un dato, pero que el sentido de la investigación apunte hacia estos términos claves. Y en el caso del correlacional, pues aquí nos permite hacer hipótesis correlacionales, de esas que llevan a mayor, a menor, etc. Y el explicativo, pues ya nos permite ir más allá, porque es una parte más analítica que nos permite evidenciar y establecer causas, ¿ok? Entonces ya podemos realizar hipótesis causales como tal. Para ello tenemos que tener dos bases cimentadas, que es una, conocer variables y establecer las definiciones conceptuales y las definiciones operacionales de mis variables, es decir, qué son y cómo las voy a medir o cómo las voy a alcanzar para poder comprobar mi hipótesis de investigación, ¿ok? Entonces, este esquema es para que a ustedes nunca se les olvide que una hipótesis va a necesitar las variables, desde luego con sus definiciones, el planteamiento del problema, que nos va a definir el alcance de la investigación, la pregunta de investigación, ¿ok? Y el marco teórico de la investigación. Entonces, necesitamos todo esto para que así nosotros podamos conceptualizar todo lo que conlleva a ello, ¿ok? Entonces no es una tarea simple, es una tarea ardua, no es fácil hacer investigación, no es fácil establecer las hipótesis, incluso a veces desde lo principal que debe ser establecer hasta dónde me va a permitir mi alcance de estudio y hasta dónde mi título de tema de trabajo me va a permitir cumplir o ver si puedo o no puedo realizar hipótesis, ¿no? Entonces, todo esto lo tenemos que ir considerando poco a poco. Okay. Aquí viene uno de los ejemplos. La proximidad geográfica entre los hogares de las parejas de novios pues está vinculada positivamente con el nivel de satisfacción que les proporciona su relación. Entonces, aquí tenemos que ser bien analíticas. En este caso yo les pongo en negrita como que la parte clave que nos dice: la primera hipótesis vincula dos variables, en este caso pues, la proximidad geográfica, que sería una, entre los hogares de las parejas de novios, y nos indica que está vinculada positivamente con el nivel de satisfacción que les proporciona su relación. En este caso nosotros pudiéramos identificar que es una variable causal, ¿okay? Porque al final del día menciona y vincula dos variables, pero está vinculada positivamente, ¿okay? Entonces puede ser una hipótesis correlacional, pero también llegar a ser causal, dependiendo el alcance de la investigación. Este es otro ejemplo. La incidencia de cáncer pulmonar es mayor entre los fumadores que entre los no fumadores. Entonces, esta es una hipótesis de diferencia de grupos, porque nos está permitiendo verificar en cuánto asciende la incidencia de cáncer pulmonar entre los que sí fuman y los que no fuman. O sea, nos comparan dos poblaciones diferentes, ¿okay? Una que tiene el factor más otra que no tiene el factor. Y bueno, a mayor variedad en el trabajo, habrá mayor motivación intrínseca para cumplirlo.
Entonces aquí esta es correlacional. Ya vimos las palabras claves a mayor, mayor. ¿Okay? Es como si nos apareciera a menor, menor y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces esas palabritas claves son las que nosotros tenemos que ir identificando para poder realizar adecuadamente las clasificaciones correspondientes y en función también de nuestros alcances de estudios. Y bueno, hay ciertos ejemplos. Estos de aquí son los que se vinculan con las preguntas de investigación. Entonces aquí nos hacen ciertas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que se genera de un protocolo de investigación? Que es ¿cuál será el fin de año? ¿Cuál será a fin de año el nivel de desempleo en la ciudad de Baratillo? La hipótesis de investigación que ellos plantean es que el nivel de desempleo en la ciudad de Baratillo será de 5% a fin de año. ¿Okay? Luego nos pregunta, ¿cuál es el nivel promedio de ingreso familiar mensual en esta ciudad? Y la hipótesis de investigación indica que el nivel promedio de ingreso familiar oscila entre tales cantidades. Otra de las cosas que se hace una pregunta, o sea, va cambiando el enfoque porque acá nos dice desempleo, acá ya es ingreso familiar mensual y siempre tenemos que ir señalando las variables principales de estudio. Existen diferencias entre los distritos, que son barrios, delegaciones, etcétera, dependiendo del país, de esta ciudad en cuanto al nivel del desempleo. Entonces aquí nos pide una hipótesis de investigación comparativa, ¿ok? Existen diferencias en cuanto al nivel de desempleo entre los distritos de la ciudad de Baratillo. Esa sería mi hipótesis de investigación. Cabe señalar que de mí depende que lo pueda yo aceptar o no aceptar. Y cuál es el nivel de escolaridad promedio de los jóvenes y las jóvenes que viven en Baratillo. Entonces, si existen diferencias por género al respecto, etcétera. Entonces, si no se dispone de información, pues se tiene que ver la manera de establecerla y redirigiendo del mismo modo la forma a como uno le da respuesta a las situaciones. Ok. Bueno. Aquí hay un ejercicio que ustedes pueden hacer en casa. Al final yo les voy a dar unas hipótesis y me tienen que ayudar a clasificarlas. Aquí hablamos de la personalidad. Cuando nosotros hacemos investigación, lo importante es ir definiendo y delimitando nuestro tema hacia dónde queremos ir. En este caso incluyen todas esas dimensiones: optimismo, locus, urgencia de tiempo, activación perpetua, apoyo social, etc. Y nos incluye ciertas enfermedades, ciertos hábitos y ciertas características sociodemográficas. ¿Okay? Luego nos dice cómo se va a medir. En este caso el factor R lo vamos a medir con el 6 escalas del factor R de Grossart. Es un instrumento de evaluación. El optimismo pues lo vamos a medir con la prueba de la orientación de vida. Locus con el cuestionario FEG. La urgencia con escala TUPA y así sucesivamente se van viendo las escalas. Entonces desde aquí partimos, ¿ok? Y las enfermedades pues como a través de un cuestionario y aquí nos van haciendo todo lo que se requiera, ¿no? Y los hábitos de vida con un autorreporte que puede ser por un cuestionario y lo mismo con los demográficos. Ahora bien, les presento la hipótesis y la clasificación. Vamos a preguntarnos esta hipótesis, ¿qué tipo de hipótesis es? Entonces tenemos, los niños de la Ciudad de México ven en promedio menos de 3 horas diarias de televisión. Okay, estamos hablando que ven en promedio. ¿Qué tipo de hipótesis sería? Una hipótesis alternativa de cierto contexto. ¿Okay?
Los niños de la Ciudad de México ven en promedio más de 3 horas diarias de televisión. Partiendo del contexto, ¿se acuerdan de más y menos? Ese punto de referencia pudiera ser una hipótesis de investigación, pero también pudiera participar como una hipótesis alternativa. Pero al final es una hipótesis de investigación. Y bueno, los niños de la Ciudad de México no ven en promedio más de 3 horas diarias de televisión, que sería una hipótesis nula que siempre nos va a permitir rechazar el contexto tal cual, ¿ok? Entonces, así pueden ir ustedes haciendo ejercicios con base a ciertos temas. Lo que yo les recomiendo es que tomen un artículo, etcétera, o practiquen ustedes con un tema en específico que dominen y puedan construir hipótesis de investigación y con base en esta aceptar, ¿no? Si yo digo del 50 al 70%, a lo mejor puedo poner si este fenómeno se da mayor de 60% y uno que diga menor de 50%, a como vimos en los ejemplos, y que diga no se da en un tanto por ciento, que sería mi hipótesis nula. Entonces, lo que necesitamos manejar es qué tipo de hipótesis son, de hipótesis son y en qué clasificación corresponde. Eso sería todo de mi parte. Gracias por su atención. Si quieren aprender de una manera fácil todo lo que tiene que ver con investigación, pues yo recomiendo leer mucho a Sampieri. Es para introducirlos un poquito más en este rubro y porque nos proporciona todo el constructo adecuado que se debe seguir en una investigación cuantitativa. Así que muchas gracias. Hasta luego.